Saludamos a la diputada Andrea Cardini, ¿cierto? Al diputado Andrés Longton, a la diputada Marcela Hernando, al diputado Berger, ¿cierto? Don Bernardo, a la diputada Karin Luc, y ahí estaríamos por el momento, y al equipo de la Secretaría, y a quienes están, ¿cierto?, en esta transmisión. Bueno, queremos darle la palabra al señor secretario para que nos informe las actas y la cuenta. Señor secretario. Buenas tardes, presidenta, gracias. El acta de la sesión 109 se da por aprobado reglamentariamente, al no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 110 del 7 de julio pasado queda a disposición de todos los integrantes de la comisión. En cuanto a la cuenta, en primer lugar se recibió un proyecto de ley de origen en moción de las diputadas señoras Carvajal y Giles y de los diputados señores Out, Boric, Longton y Mesa, que modifica diversos cuerpos legales para adecuarlos a las normas legales que limitan la reelección popular de autoridades. Y en segundo lugar, un oficio del director del CERVEL, en respuesta a una consulta que le formuló esta comisión acerca del resultado de la fiscalización realizada por ese organismo en la participación de mujeres en política. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien, gracias, señor secretario. ¿Las actas para poder aprobarlas? Ya di lecturas al inicio. Muy bien, ponemos a disposición, ¿cierto?, el acta señalada por el secretario, se aprueba y se pone a disposición la que ha señalado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Andrés Longton. Gracias, presidenta. Sí, quería solamente, dos cosas. Primero, si el secretario nos puede clarificar la respuesta que hubo respecto al tema que solicité en la sesión anterior, a la acreditación de los gastos de los partidos políticos en atención a que se deben destinar exclusivamente a gastos de formación de candidatas. Es una cosa... Esta es la respuesta del oficio del CERVEL, eso. Perfecto, ya. ¿Lo puede leer, secretario? No lo tengo a mano, no sé si tú, Caro, lo puedes. Vamos a dar unos minutos para que lo busque nuestra secretaria y poder leerlo, a lo menos la parte más relevante. Sí, presidenta, otra cosa, el proyecto que dieron cuenta, uno de los que dieron cuenta, que es que yo lo suscribí también, que es del diputado Pepe Out, es de mucha importancia para las elecciones que vienen, ya que lo que hace es que le da la competencia al CERVEL para efectos de declarar la admisibilidad o no de las candidaturas, sobre todo aquellas candidaturas que ya cumplieron los periodos de reelección necesarios y que en definitiva no podrían ser candidatos. Lamentablemente, la reforma que hubo y que aprobamos hace poco tiempo, el CERVEL quedó excluido. Por lo tanto, como quedó excluido, hoy día un candidato, si se quiere presentar teniendo las reelecciones ya cumplidas, el CERVEL no podría objetar dicha candidatura y en definitiva se tendría que ir al TRICEL o al TER. Y en definitiva esto lo que hace es complementar la ley anterior y incorporar al CERVEL para efectos de que no tengamos una candidatura posiblemente ya electa y que en definitiva con posterioridad al TRICEL tenga una resolución en el sentido de que la candidatura ya cumplió con los periodos. Esto lo podríamos dejar mucho antes si el CERVEL tuviera dichas competencias. Es relevante porque vienen elecciones, poco tiempo más, y creo que es un proyecto de fácil despacho. Eso, gracias, presidente. Gracias. Señor secretario, Secretaría, ¿tiene el oficio que ha pedido el... Le envió a sus correos, presidenta, la respuesta del CERVEL. Al equipo, o sea, completamente a cada uno de ustedes. Perfecto, sí. Ya, muy bien. ¿Hay palabras sobre la cuenta? No hay más. Ya, ofrezco palabra en varios. La diputada Andrea Cardini. Daniela, perdón. Daniela. No, presidenta, no se preocupe. Gusto saludarle y también a través suyo a todos los colegas que están a través del trabajo telemático. Presidenta, pedirle si es que podemos incorporar dentro de la lista de invitados, ¿no es cierto?, a propósito del proyecto de ley que hoy día vamos a tratar, a otro expositor, si es que hay tiempos, plazo, ahí yo desconozco, pero pongo sobre la mesa
un abogado, Gabriel Osorio, que es experto, ¿no es cierto?, en tema electoral y que sería también interesante tener su visión, si es que es posible. Cardini, vamos a dar curso a la tabla y una vez que concluyamos tomamos acuerdo en relación a esa posibilidad, ya que también tenemos ciertos plazos por las urgencias, pero si hay voluntad yo no tengo problema. Vamos a someterlo una vez que ya veamos cómo se transcurre el desarrollo de esta sesión y ahí tomamos los acuerdos para poder fijar finalmente el procedimiento a seguir en orden a cumplir también los plazos reglamentarios, y si hay la voluntad del Ejecutivo. Muy bien, vamos a entrar ya al tema de tabla, ¿cierto? Recordemos que la sesión pasada tuvimos el análisis de este boletín 13.305, ya que tiene por objeto analizar un proyecto que perfecciona la legislación electoral vigente y fortalece la democracia. Estuvimos ya analizando, estuvo también el ministro Alvarado, y él mismo también nos sugería, dentro de las preguntas que le hiciéramos a él, las observaciones que nos hicieron los distintos invitados y también en antecedente a lo expuesto por Patricio Santamaría. Hay voluntad de escuchar a otros invitados también, y es por eso que abrimos una excepción, ya que nuestra intención era ir despachando este proyecto para escuchar a los secretarios nacionales de los partidos políticos, ¿ya? Así que aquí tienen en la tabla la opinión de conocer de los secretarios generales, ¿cierto?, los partidos políticos acerca de los siguientes temas que eventualmente podrían ser incluidos en dicho proyecto vía indicación, publicación del domicilio de los electores una vez que se encuentre publicado el padrón electoral auditado, exclusión de los registros de los partidos de aquellos militantes suspendidos por no haberse reinscritos dentro del plazo legal, que le llaman los suspendidos, ¿cierto? Y esos eran temas que hoy día convocamos a la comisión para escuchar a los secretarios nacionales. Así que, sin otro tema, le doy la palabra al secretario para que nos señale quiénes han confirmado, ¿ya? Y yo también señalé, a modo de ordenar la discusión de esta comisión, que íbamos a dar entre 3 a 5 minutos, dependiendo de los confirmados. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, presidenta. Han confirmado entre 10 y 15 representantes de partidos políticos. Además está presente el Ejecutivo a través de la señora Begoña Jugo, de Sexpress, de manera que, no sé, ¿con quién quiere empezar? ¿A quién le ofrecemos la palabra en primer término? No sé si al Ejecutivo o a los representantes de los partidos políticos. Ahí veo, por ejemplo, en pantalla don Óscar Olavarría, tengo entendido que es de Evópolis. Está... Miren, vamos, muy bien, secretario, espéreme un segundito. Vamos a entregar la palabra a los invitados, luego vamos a dar un tiempo para escuchar al Ejecutivo y finalmente también está invitado el CERVEL. Entonces vamos a restringir, lamentablemente, para escucharles a todos, quisimos ser sumamente transversales e invitar a todos los partidos políticos, 20 fueron invitados en esta oportunidad y le vamos a dar 3 minutos. Ya en atención a estas materias, esto queremos demostrar a nombre de los diputados y diputadas que queremos hacer esta inclusión un espacio inclusivo para que todos tengan la posibilidad de referirse a las materias que son importantes, que están sucediendo en Chile, que tienen que ver con valorar un proceso constituyente donde nosotros también queremos ser garantes para ello y además mejorar la democracia y los espacios que esta comisión le interesa, por cierto, salvaguardar y ser garantes de aquello. Así que vamos a dar esos minutos, mientras usted, secretario, por interno me remite a las personas confirmadas y los partidos que representan. Mientras agradecemos la presencia de los que ya están ingresando a la sala digital y le damos la bienvenida, ya lo dije, a nombre de diputadas y diputados de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas. Bienvenidos todos, bienvenido don Patricio Santamaría, bienvenido Ejecutivo, y le damos la palabra a don Óscar Olavarría. A don Óscar Olavarría. De Evópolis. De Evópolis, muchas gracias.
Hola, buenas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes para todos. Bueno, me voy a restringir específicamente referente a los puntos que se plantearon en la tabla, que el primero es sobre la publicación del domicilio de los electores una vez que se encuentre publicado el padrón electoral auditado. Respecto a ese punto, quisiera ser particularmente insistente en un aspecto que me parece muy importante en esta materia, y específicamente es en lo referente a la protección de datos de la vida privada, y específicamente pensando en el domicilio de los electores. Me parece la norma, efectivamente, la norma electoral obliga efectivamente a la publicación del domicilio de los electores. Sin embargo, esa norma, a mi juicio, entra en conflicto primero con la garantía constitucional del número 4 del artículo 19 de la Constitución en cuanto al derecho a la protección, el derecho a la vida privada. Y en segundo término, me parece importante señalar que también de una u otra manera entra en conflicto un poco con la legislación que nosotros hemos ido dictando durante estos últimos años en lo referente a la protección de datos de la vida privada, específicamente pensando en la ley 19.628. Al respecto, me gustaría señalar que me parece que nosotros deberíamos tener, específicamente en cuanto a este punto en particular, una norma similar a la existente en esta materia en lo expuesto en el artículo 23 bis de la ley de partidos políticos, que efectivamente permite la entrega de antecedentes tales como el domicilio efectivamente del elector dentro de las bases de datos de los partidos políticos, pero que sanciona el mal uso efectivamente de dicha base de datos, porque lo que nos preocupa efectivamente es que es el mal uso eventual de esa base de datos. Es decir, ya que es pública, que eventualmente esa base de datos pueda ser mal utilizada, como desafortunadamente ya hemos tenido experiencias que ha ocurrido en otras oportunidades. Al respecto, me parece que deberíamos efectivamente establecer sanciones para el hecho eventual del mal uso de la publicación de la base de datos y solamente, a mi juicio, restringir efectivamente en lo que se refiere al domicilio en particular del elector en aquellas situaciones en que se deba usar en procesos electorales efectivos, es decir, cuando estemos en frente de un proceso electoral. Al respecto, quisiera dejar establecido que esto, basado en particular en lo referente a la protección de la vida privada de los electores, es decir, que no pueda ser utilizada esa base de datos para fines distintos al electoral, que esa base de datos se resguarde solamente para el fin para el cual fue creada y finalmente que mantengamos de una u otra manera mantengamos una línea que se ha venido estableciendo durante ya varios años en cuanto a la protección de las personas. Respecto al segundo punto, la verdad, me gustaría escuchar algún antecedente más en cuanto a alguna indicación, pero también existen experiencias, a mi juicio, que dan a entender, o sea, la necesidad eventual de refichajes relativamente regulares de militantes de partidos políticos. No tengo, en cuanto a este segundo punto, una posición muy específica. Me gustaría un poco más escuchar cuál es la opinión de las personas que van a exponer referente a este tema y ver en algún minuto cuál va a ser la naturaleza de la indicación o la eventual indicación que se vaya a formular en esa materia. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar Olavarría, y le felicito por el tiempo que ha cumplido. Gracias. Don Juan Carlos, nuestro secretario. Sí, podemos seguir con don David Wina. ¿De qué partido viene? David Wina viene en representación de Renovación Nacional. Renovación Nacional, sí. Muy bien, secretario, le pido que me remita la nómina de los confirmados. Bueno, damos la bienvenida a don David Wina de Renovación Nacional, secretario nacional. Muchas gracias.
Bueno, respecto al primer tema planteado, voy a tratar de ser lo más breve posible. Se nos ha consultado acerca de la opinión de los partidos respecto de la publicación del domicilio de los electores una vez que se encuentra publicado el padrón electoral auditado. Bueno, en primer lugar, la obligación establecida en la ley 2556 orgánica sobre el sistema de inscripción electoral estableció un objetivo claro, ¿verdad? En primer lugar, cumplir con un requisito de publicidad y en segundo término, entregar a los eventuales interesados el material suficiente para sustentar un reclamo electoral respecto de la fidelidad de los padrones. Frente a esto, el servicio electoral tenía dos interpretaciones posibles. Yo no quiero salir en defensa del servicio porque está aquí su presidente, pero dicho sea de paso, el texto, la verdad es que es bastante claro al señalar cuáles son los datos que debe mencionar este registro, pero sí había a lo menos dos interpretaciones posibles. Una amplia, que obligaba al servicio electoral a hacer lo que hizo en la última vez que se publicó estos antecedentes, incorporando todos y cada uno de los datos que tiene registrado en el respectivo padrón. Y esto básicamente por una razón muy de fondo, que pretendía, entre otras cosas, esta normativa evitar delitos que ocurrieron en el pasado, delitos electorales me refiero, en lo que comúnmente se ha denominado el acarreo de electores. Es decir, en aquellas comunas, básicamente, en elecciones de carácter municipal, donde los universos electorales son más bien restringidos, ¿verdad? Era trasladar electores con un domicilio electoral determinado a otra comuna en la cual no tenían su domicilio para otros efectos legales, ¿verdad? De esa forma, alterar la voluntad del elector. Por lo tanto, nos parece totalmente, digamos, totalmente correcta esta interpretación amplia que realizó el servicio al publicar estos datos. Pero también cabía una interpretación restringida y consistía en básicamente en haber entendido, para ser conciliable, lo que decía la persona que me precedió en el uso de la palabra, la protección personal y de nuestra legislación, con la obligación del servicio de publicar esta información. Y para ello, el servicio electoral pudo haber publicado específicamente los datos que contiene la norma a la que hago mención, de la ley 18556, es decir, circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenece el elector, sin haber incluido la calle y el número. De esta manera, no solamente lo hacíamos compatible con la protección de los datos personales y elevado a rango constitucional, sino que además lo hacíamos compatible con la jurisprudencia emanada del Consejo para la Transparencia, que no solamente ha señalado esto como datos personales, sino que en cierta ocasión y para ciertos propósitos lo ha elevado a la calidad o categoría de datos sensibles. Pero de esta forma cumplíamos el objetivo de esta segunda interpretación restringida, el objetivo buscado por el legislador. Pareciera ser que para los expertos sí, toda vez que por los datos que hubieran sido publicados, los expertos podrían haber determinado el comportamiento electoral de ciertas comunas o ciertas mesas de electores. Pero, dicho sea de paso, no se hubiera colaborado con la inmensa mayoría de los ciudadanos que no disponen ni de las características técnicas necesarias para hacer este trabajo. Por lo tanto, ¿cómo podemos conciliar la protección de los datos personales y la necesaria publicidad del padrón? Creo que esto se podría salvaguardar publicando los datos exclusivamente considerados hoy día en la norma, sin incluir calle y número de cada elector, y entregando al tribunal causa, es decir, a un tribunal electoral frente a un reclamo electoral, la posibilidad de ordenar al servicio electoral la entrega de los demás antecedentes, para de esa manera solamente restringir esa publicidad al caso concreto de que se trata. Por último, señora presidenta, quisiera decir que están contra el tiempo porque el próximo 27 de julio vence el plazo para que el servicio electoral publique este padrón. Y por último, no es materia de la consulta y por eso no me voy a referir a ello, pero creo que igual tratamiento debería realizarse respecto del rol único nacional, que es el otro dato del cual se abusa, del cual, digamos, se hace un uso a veces indebido, incluso se comercializa. Sobre el segundo tema voy a tratar de ser también lo más breve posible.
Perdón. Para poner en contexto esto, la obligación de eliminar del registro aquellos militantes inactivos en los respectivos partidos políticos fue una discusión que se desarrolló durante el año 2015, básicamente, cuando se tramitaron las leyes 20.900 y 20.915, las que vinieron a fortalecer, por un lado, el carácter público democrático de los partidos, por otro, el fortalecimiento de la democracia. Incluso en el debate público se sostuvo que no era una buena señal el permitir el aporte público que destinaba el Estado a contar de la entrada en vigencia de esa ley en 2016 a aquellos partidos que no hubieran un proceso de refichaje. Pues bien, Renovación Nacional se hizo eco de ese sentir, de esa demanda ciudadana o llevada, digamos, a la publicidad por los expertos, y eliminó voluntariamente de sus registros más de 71.000 militantes. Esos 71.000 militantes representaban aproximadamente el 64% del padrón de Renovación Nacional. Ustedes dirán, no, fue una medida fácil, fue una medida muy difícil, inédita para el partido, eliminar esa cantidad de militantes, porque obedecían precisamente a aquellos militantes que habían entrado al partido en su fundación, básicamente en 1987 y 1988. Del total de los eliminados, se eliminaron 38% de militantes de esa fecha, lo que fue bastante doloroso porque tenían una historia dentro del partido y habían dejado de tener participación en él por diversas razones, incluso seguramente algunas involuntarias. ¿Cuál es la consecuencia de la eliminación y por qué Renovación Nacional tomó esa medida? Bueno, las razones son múltiples. Desde ya mencionar algunas que son de público conocimiento. David Winat, le doy 1 minuto y medio porque tenemos 10 invitados, por favor. Perfecto. No es circunscribir a las públicas. Las razones públicas son básicamente 3. Primero, al eliminar del registro a estas personas, a estos ciudadanos, se los deja en libertad de acción para poder votar en elecciones primarias. En segundo lugar, se les da la posibilidad de patrocinar candidaturas independientes y en último término, tienen la posibilidad también de patrocinar candidaturas independientes fuera de pactos electorales. Me ahorro todas las demás razones por primeras del tiempo, pero quiero llamar a más de 30 en el partido por un total de 71.409 personas. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, señor David. Tiene la palabra ahora. Vamos acá. Tenemos también a don Andrés Santander, secretario general del Partido Socialista de Chile. ¿Está aquí? Don Andrés Santander, ¿está? Ya, dele la palabra, señor secretario, sí. Donde dice Secretaría General. Sí. Señor Santander, tiene la palabra. Muchas gracias. Agradecer la invitación, señora Presidenta, y por su intermedio saludar a todas las diputadas y diputados y también a todos los participantes de esta reunión. La verdad es que el tiempo es breve, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible respecto de los temas, pero quiero partir con un comentario general. Quiero decir que el Partido Socialista está de acuerdo con todas aquellas iniciativas que intenten simplificar, reducir costos y aportar a la transparencia e información del proceso electoral. Por tanto, valoramos que se esté tramitando este proyecto. Tenemos una duda solamente respecto de excluir a los mayores de 90 años del padrón. Creemos que eso hay que hacerlo, que hay que tener un ojo muy especial en aquello, porque algunas de las cosas que se proponen dicen poco que ver con la cultura de los adultos mayores de esa generación. Por tanto, podrían cometerse alguna arbitrariedad y se les da un cierto plazo de reclamo que sería muy difícil que ellos pudieran llevar adelante. Entonces, yo creo que ahí hay que poner especial atención, pero en todas las otras normas que se indican estamos de acuerdo en que ayuda en transparencia, en simplificación, en reducir costos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sí lamentamos, y esto es un comentario más general, que todo lo que se apruebe no podrá ser aplicado en el plebiscito, en la elección de abril, vale decir de convencionales, alcaldes, concejales y gobernadores, precisamente porque
en la modificación que se hizo en el artículo 130, 131 y 142 de la Constitución, quedaron congeladas las normas electorales al 1 de enero del 2020 y al 25 de junio del 2020, ambos plazos ya vencidos, y por tanto, lamentablemente, estas buenas ideas que están acá, de no mediar una reforma constitucional, no podrían ser aplicadas para este proceso en particular, sí, por cierto, para fin de año del próximo año, es decir, para la elección de cores parlamentarios y presidente de la República. Yo quiero hacer un punto en eso porque creo que hay que estar atento a no creer que sin modificar los artículos 130, 131 y 142, estas normas podrían eventualmente ser aplicables de manera inmediata. Ahora, respecto de la situación puntual de la situación puntual de la comisión del día de hoy, nosotros en el primer punto, en el de la publicación del domicilio, efectivamente hay en juego hay dos cosas. Por una parte, la fe pública de la elección, y por otra parte, el uso de los datos privados. Nosotros somos partidarios de que el caso de los domicilios, una vez auditado el padrón, sean de conocimiento público, precisamente para evitar que haya muchos casos en donde en un solo domicilio aparezcan 100, 200, 300 electores, que suele ocurrir en comunas pequeñas, que suele ocurrir en lugares donde incluso han habido resoluciones del TRICEN en algún momento, se han tenido que repetir elecciones precisamente por este tipo de situaciones. Por tanto, creemos, sí, por cierto, que hay un conjunto de otros datos que deben ser privados y que hay que salvaguardar, no así el tema del domicilio. Escuché por ahí una de las personas que me antecedió que decía que se podría hacer esta reclamación una vez ya estando en el TER o en el TRICEL, y que en ese momento el CERVEL pudiera liberar los datos ante una presentación. Pero la verdad es que le da bastante mayor transparencia a la elección y a la fe pública de la misma, que los padrones sean completamente conocidos y que por tanto cualquier situación de este tipo, como las que he mencionado, se puedan volver a repetir. Y respecto de el último punto, ahí nosotros tenemos una interpretación diferente a la que acaba de hacer el secretario, no sé si el secretario nacional de Renovación Nacional, y también a la que dijo públicamente o emitió públicamente el presidente del Consejo hace un par de semanas atrás. Nosotros creemos que efectivamente esta atribución no la tiene el CERVEL, pero tampoco la tienen los partidos. Y eso quedó explícito cuando el legislador hizo esta ley. De hecho, se discutió respecto a la libertad y el derecho a asociación, y por ende fue explícito. Y por tanto, claro, hay partidos que lo han hecho, en nuestra opinión, ocupando más bien un resquicio legal. Voy a hablar de resquicio legal porque tampoco quiero ir más allá, ocupando un resquicio legal, que es una especie de expulsión masiva en el caso de que lo haga un tribunal supremo o un acuerdo del órgano intermedio superior, en donde efectivamente se está afectando ese derecho. Nosotros sí somos partidarios, al igual que el CERVEL y que su presidente, de que se legisle respecto de esto para terminar con este problema. O sea, que se incorpore un artículo o que se legisle respecto a la ley 20.900 y que efectivamente todas estas personas que ya a esta altura de la vida, después de haber pasado tanto plazo luego de la fecha a tope, no han hecho voluntad de seguir militando en sus respectivos partidos, efectivamente queden liberados y puedan volver a ser independientes y puedan, por tanto, volver a participar de todos los procesos como cada persona estime conveniente. Pero quería dejar muy en claro que nosotros no hemos hecho el proceso, no porque no tengamos voluntad, sino que porque estamos convencidos que así como el CERVEL no tiene la atribución, los partidos políticos tampoco la tienen. Por tanto, aquellos que la han hecho uso de un resquicio legal y nosotros no estamos disponibles a eso. Creemos que las cosas hay que solucionarlas como corresponde y esto implica una modificación a la ley para que efectivamente, ya sea el CERVEL o los partidos, podamos dejar liberados, por decirlo de alguna manera, a toda esta militancia. En el caso del Partido Socialista son bastantes, pero tenemos ese problema, que nosotros estamos convencidos que no tenemos la atribución legal como se ha insinuado de manera pública y como lo argumentaba hace pocos minutos atrás
Renovación Nacional. La verdad es que pudiera profundizar, pero en vista del tiempo y en vista de que hay tantos invitados, prefiero dejar ahí la exposición y agradecer la invitación, Presidenta. Muy bien. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, tiene la palabra el secretario del Partido de la Democracia Cristiana, David Morales. Don David Morales, por favor, me uso la palabra. Si no está, tiene a lo mejor algún problema. Ahí está Sí. nuestro... Ahí sí. Sí. Muy bien, tiene Buenas la palabra tardes. don David Morales. Sí, en primer lugar, agradecer, Presidenta, la invitación que nos hicieran llegar. Voy a tratar de ser breve y ir directamente al punto. Respecto a la situación de protección de datos personales, comparto la opinión expresada recientemente por el secretario general del Partido Socialista. Creo que aquí lo que hay es efectivamente hay una colisión de derecho entre la protección de datos y la publicidad. Ahora, creemos que efectivamente hay que establecer ¿aló? Creo que hay que establecer precisamente cuál es en el fondo, cuál es la primacía de estos dos derechos, producto de todas las situaciones que han ocurrido y que están ocurriendo respecto al tema de las elecciones y, en definitiva, la imagen de la política. Creemos que cualquier norma que apunte precisamente a mejorar la transparencia de los procesos, creo que tiene que tener primacía. Ahora, respecto al segundo punto de la militancia, no le pueden pedir efectivamente a los partidos políticos que resuelvan un tema que el legislador resolvió de una manera distinta al establecer esta categoría de militantes suspendidos, y no nos piden a los partidos políticos que seamos nosotros los que tengamos que resolver la situación a través de subterfugios o a través de, sobre todo los partidos más antiguos, enviando a los tribunales partidarios, Tribunal Supremo, para que sea a través de alguna medida sancionatoria el poder eliminarlos del padrón. Creo que es precisamente a través de una ley la que tiene que establecer claramente qué tiene que ocurrir con esas personas que están en esta situación, y creemos que el hecho de que estas personas no puedan ser candidatos, no puedan patrocinar candidaturas o no puedan participar de elecciones primarias más allá de las que participen los partidos de los cuales fueron militantes, no es razón suficiente para tener que proceder casi por secretaría a la eliminación. Precisamente si alguien quiere ser candidato o alguien quiere patrocinar una candidatura o participar de una primaria determinada, lo mínimo que uno le podría pedir como responsabilidad cívica es que renuncie al partido en el cual alguna vez estuvo militando. Entonces, o se establece expresamente por ley la facultad para los partidos para eliminar a estas personas, o esta situación va a permanecer, disculpen, en statu quo. Así que, Presidenta, creo que he hecho uso de mi tiempo y las opiniones nuestras como partido. Muy bien, muchas gracias por respetar el tiempo, don David Morales. Le agradece la comisión. Vamos a darle la palabra a don Manuel Luna, integrante del equipo jurídico del Partido Comunista de Chile. Bienvenido, don Manuel. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, siguiendo la idea de respetar mucho los tiempos, respecto de la primera opinión sobre la publicación de los domicilios, efectivamente nosotros consideramos que hay en colisión, ya se ha dicho, de un lado transparencia y de otro la transparencia en general del ejercicio de la actividad política, y de otro lado también la privacidad de los datos. A nosotros nos parece que en este caso ya existen en la normativa electoral suficiente garantía de esa transparencia, y que la publicidad del domicilio, después que ya se ha terminado el proceso y se ha generado el padrón definitivo para una elección determinada, puede traer consecuencias desde la perspectiva de esta privacidad de modo negativo. Entonces, a nuestro juicio,
el punto aquí sería tratar en lo posible de que pudiese existir un mecanismo en caso de que haya alguna impugnación por estos acarreos políticos o inclusiones de varias personas en un mismo domicilio, etcétera, para que sean conocidos en un proceso electoral determinado, pero no poniendo la regla inversa, vale decir que todos los que aparecen en un padrón definitivo deban además contar y publicar detalladamente hasta su domicilio. Es la situación que nos parece más acomoda, en particular por la sensibilidad de todos los electores, por los temas que han ocurrido en relación con el acontecer y la vida de cada partido, y por lo tanto creemos que es más razonable desde esa perspectiva lograr más la privacidad del dato, porque existen mecanismos suficientes para evitar eventuales ilegalidades que se puedan cometer en ese punto en particular. Ahora, sobre el tema de la exclusión de los registros de los partidos, de aquellos que están en calidad de suspendidos por el efecto del segundo transitorio de la 20.900, de la ley 20.900, efectivamente los dejan en hemos quedado en una situación que a nuestro juicio debe resolverse vía ley. O sea, uno podría interpretar que de manera estatutaria podría hacerse una modificación para cambiar la condición de todas aquellos militantes que no hicieron ese proceso de reafiliación o de refichaje. Pero creemos que es más razonable y despeja todas las dudas el que esta materia sea resuelta por ley. Nosotros propusimos, hay una moción parlamentaria del diputado Teller del año 2017, el boletín 11.298-06, en este mismo sentido, en que por efecto de una norma legal se establezca, con tal de la publicación de esa misma ley, que pasan a tener la calidad de independientes. Es decir, que están liberados para todos los efectos administrativos y legales de su calidad de suspendidos, para que de esa manera puedan optar por reafiliarse, por permanecer de manera independiente u otra opción que puedan escoger, o sea, que esta opción la puedan escoger sin que sean ni los partidos ni el servicio electoral quienes deban adoptar una decisión que a nuestro juicio solamente lo compete la ley. Eso es, señora Presidenta, y gracias por la invitación. Agradecer al secretario de, aquí estamos, ¿cierto? Partido Comunista. Señor Luna, del Partido Comunista, don Manuel. Vamos a entregarle la palabra ahora al partido, a don Rodrigo Retín, secretario general del Partido Ciudadanos. No, presidente, me dicen que no ha ingresado. ¿O sí? Ya. Está sido don Fabián Puelma. Vamos a ceder la palabra a don Rodrigo Caramori Donoso, presidente nacional del Partido Regionalista Independiente Demócrata. Tampoco está. Ya, son los que tengo confirmado por la Secretaría. Sí, entonces usted me presente señalaba, ¿quién don me Fabián señala? Puelma. Don Fabián Puelma está presente. Muy bien, don Javier, tiene usted la Fabián palabra. Puelma. Sí, Presidenta, nosotros no remitimos minuta ni presentación. Como Partido Nuevo venimos en calidad de oyentes. Así que le agradezco por la oportunidad de hablar, pero no vamos a intervenir en esta oportunidad. Don Javier, ¿usted nos puede señalar de qué partido representa? Es que no lo tengo en la minuta, pero le agradezco que esté presente y por lo tanto para el registro del acta. Sí, Fabián Puelma, soy asesor jurídico de Partido Izquierda Anticapitalista de los Trabajadores. Ya, aquí está, en el punto 7. Muy bien, bienvenido como oyente y cedo la palabra don Paulo Basterrechea, secretario general del Partido Nuevo Tiempo. ¿Se encuentra acá? Sí, está presidente. Muy bien, tiene la palabra don Paulo. Muy buenas tardes, señora presidenta. En primer lugar, le agradezco la oportunidad y por medio del presente, ¿cierto? Saludar a todos los que están en esta reunión.
refiriéndome a los puntos solicitados sobre la publicación del domicilio electoral de los electores, perdón, la publicación del domicilio de los electores como partido, creemos que la confidencialidad de los datos personales cobra un rol fundamental para la tranquilidad de la población. Sin embargo, ante todo proceso electoral, el contar con estos datos se hace sumamente necesario, pues le permite a nuestros ciudadanos comprobar que su domicilio actual esté acorde con el publicado en el padrón electoral. Esto los puede alertar de posibles errores al momento de ir a ejercer su responsabilidad cívica y a su vez le va a brindar la tranquilidad para comprobar que la dirección de su domicilio no esté siendo utilizada por un tercero. Esto, ¿cierto?, en el plano del famoso acarreo político, que es una realidad recurrente, que no podemos tampoco invisibilizar y se extiende a lo largo de todo el territorio nacional. Es importante también destacar que el sistema para corroborar la información actual no son infalibles y pueden presentar errores. Y es por ello que el Servicio Electoral debe emitir un padrón provisorio para permitir a todo ciudadano la posibilidad de presentar una reclamación ante todos los datos publicados. Por otro lado, ¿cierto?, no podemos olvidar que existen en la actualidad páginas web tales como el Rotificador que nos permiten acceder a datos personales como los que se están intentando resguardar. Ahora, referente al segundo punto sobre la exclusión de los registros de los partidos políticos de aquellos militantes suspendidos que se encuentran en esa calidad, al ser un partido nuevo, en realidad no nos afecta directamente este punto, puesto que la constitución de nuestra colectividad se lleva a cabo posterior a la entrada en vigencia del cuerpo legal que establece la suspensión de derechos de los afiliados que no hayan sido refichados. Sin embargo, encontramos una medida completamente necesaria, considerar la exclusión del registro de afiliados de determinados partidos políticos, aquellos ciudadanos cuyos derechos se encuentren suspendidos dentro de una determinada colectividad, puesto que fueron recurrentes en el proceso de recolección de firmas para constituir nuestro partido, encontrarnos con muchos ciudadanos que no conocían su vinculación con algunos partidos políticos vigentes. Entonces, lo que denota, ¿cierto?, una evidente inactividad partidista en un gran porcentaje de militantes. Esos serían nuestros comentarios, señora presidenta. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, don Paulo. Tiene la palabra don Sebastián Vergara del partido del PPD, Progresista Demócrata. Partido por la Democracia. No ha ingresado, presidente, me tengo entendido. No ha ingresado. Creo que estamos completos, presidente. A ver, señor secretario, vamos, como dice, a pasar lista, ¿ya? Ya. Don David Huina ya expuso, don David Morales también, don Sebastián Vergara él está pendiente, ¿cierto? Don Andrés Santander está ok, don Manuel Luna también, Óscar Olavarría también fue el primero, ¿cierto? Fabián Puelma ya habló, Rodrigo Retin también se presentó. Partido Ciudadanos es el que falta, ¿cierto? No ha ingresado, presidenta. Me informan que no ha ingresado. Rodrigo Caramori tampoco. Tampoco ha ingresado. Y Paulo Basterrechea tampoco se encuentra acá. Sí, acabamos de hablar. Perdón. Ya, entonces. Muy bien. Están ahí el Ejecutivo, presidente y Cervel. Estamos ok, entonces vamos a dar las palabras al Ejecutivo y luego para escuchar a don Patricio Santamaría sobre lo que hemos escuchado y luego también si nos dan unos minutos a los diputados y diputadas también que están presentes. Tiene la palabra el Ejecutivo. Señora Begoña. Señora Begoña, por favor, adelante. Sí. Muchas gracias, presidenta. Bueno, quisiera saludarla y por su intermedio también saludar a todos los miembros de la comisión y a las personas que nos acompañan hoy día invitados en esta sesión. Máximo Páez me pidió que asistiera a la sesión y en base a ello yo quisiera señalar que el CERVEL se comunicó con nosotros, con el Ejecutivo, para manifestar algunas de las inquietudes que tienen respecto al proyecto. Entonces nosotros les solicitamos a ellos que nos hicieran llegar un texto, digamos, como con el detalle, digamos, de esta inquietud y de estos aspectos, y ellos hicieron llegar el día de hoy un texto, digamos, un documento, y que nosotros con mucho gusto estamos analizando, digamos, como para poder proseguir con el fondo, con los aspectos necesarios en este proyecto. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, señora Begoña. Vamos a dar la palabra a don Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo de CERVEL. Don Patricio tiene la palabra. No, está con... Tiene que activar su micrófono, don Patricio. Le estamos dando aquí el audio. Eso.
Aló, ahí Ahí sí. sí. Ahí sí. Bueno, buenas tardes, Presidenta. Un saludo especial a todos y cada uno de los señores y señoras diputadas y diputados, a los demás asistentes de la reunión, especialmente secretarios generales de los partidos, asesores jurídicos y la representante del Ejecutivo. Surge cada vez que tenemos que publicar el padrón auditado, cosa que va a ocurrir el 27 del mes en curso, debiera ocurrir el 27 del mes en curso, el temor ya a estas alturas de la publicación del domicilio electoral. Históricamente el servicio electoral en aras fundamentalmente de la transparencia y ha publicado el domicilio electoral y además la comuna, provincia, circunscripción electoral, como lo señalaba David Wina. David tiene razón en que podría haber existido una interpretación tal vez más restrictiva, pero en definitiva, como se trata de disposiciones que están en normas distintas, ¿cierto? Y es el artículo 33 de la ley 18.556 el que establece la necesidad de publicar el padrón auditado, pero remite el contenido del padrón auditado al artículo 32, incisos tercero, quinto y sexto, donde sí aparece el domicilio electoral, además del sexo y además de otras menciones electorales del caso. Lo que se ha hecho siempre, fundamentalmente, insisto, en aras de la transparencia, de la fe pública, es hacer la publicación completa. Desde el año 2013, cuando asumimos la presidencia del Consejo Directivo, empezamos además a hacer una revisión profunda en un primer momento de las comunas donde excedía el número de electores en relación con el censo. Y eso nos llevó, a partir de esa información, a 2 o 3 o 4 denuncias que realizamos en las comunas de Sierra Gorda. Alguien recordaba por ahí una de las comunas donde hubo que repetir una elección precisamente por este tipo de acarreo, las comunas de Camiña, en Colchane y en Guara. En todas esas comunas, porque nos encontrábamos con personas que estaban domiciliadas en sitio de Ariazo, hicimos una revisión in situ, fueron nuestros directores regionales de Tarapacá y Antofagasta, y al final la Fiscalía se hizo parte, hubo juicio abreviado y hoy día hay personas que están de alguna manera cumpliendo las penas que se aplicaron por este delito electoral. Yo creo que esto mismo llevó a que en este proceso, en el proceso 2020, de varias comunas del sur, donde siempre se mantenían fundamentalmente los contingentes militares, llegaban con criptos, se inscribían, votaban, terminaban su conscripción militar y dejaban la inscripción en esa comuna y siempre excedía, triplicaba, cuadruplicaba el número de habitantes respecto al censo. Bueno, en esta oportunidad hemos podido observar que han habido cambios de domicilio, se han regularizado en algunas de estas pequeñas comunas donde cualquier alteración del electorado produce obviamente una alteración en el resultado de la elección. Queremos evitar también lo que pasó en Camiña, donde los electores se instalaron a 5 kilómetros del pueblo una barrera con palos y piedras, evitando que pasaran los buses. Sí, sí lo vi. Tengo aquí en pantalla para ofrecerle la palabra. Gracias. Chao. Pueblo a votar. Entonces, habíamos buscado una solución intermedia, porque evidentemente la publicación del domicilio tiene que ver con el control social. Por ahí lo señalaba Pablo, me parece, uno puede controlar y ver si efectivamente está su domicilio, corresponde al domicilio declarado o hay algún error. Y tiene la posibilidad entonces los 10 días siguientes, desde la publicación del padrón auditado, de recurrir a los tribunales electorales regionales o al Tribunal Calificador de Elecciones, por último, para pedir la corrección. Datos que se omiten, se puede solicitar, ¿no es cierto?, el retiro o la exclusión de personas que, por ejemplo, tienen sentencia o están procesados por delitos que merecen pena aflictiva o definitivamente condenados, tienen su ciudadanía perdida, están en interdicción por demencia, vale decir, debieran estar en la nómina de inhabilitados. También terceros, los partidos o los candidatos independientes pueden solicitar, pero también se da el control que ustedes señalaban. Ahora,
hay una norma bien especial que a nosotros nos obliga a mantener la reserva respecto de los militantes. Tenemos que tener reserva respecto de los militantes, pero otra norma de la ley de partido establece que cualquier militante puede solicitar la nómina completa de los afiliados a su partido. Entonces es bastante, no es absoluta esta reserva, y por esa razón se establecieron sanciones graves, incluso alguna sanción penal para el mal uso, el uso comercial de los padrones, etc. Eso nos llevó a pensar tal vez en una solución intermedia, porque hemos recibido primero muchas críticas de las personas que sienten vulnerados sus derechos a la privacidad. Se han producido algunas funas, concretamente personas que uno ve en las redes sociales, se consiguen y publicitan los domicilios de los electores a través de las redes sociales para organizar funas. Nos hicimos acreedores de un amplio reportaje en una revista norteamericana respecto de cómo un organismo en Sudamérica ponía a disposición 15 millones de datos electorales, etc. Entonces, tal vez para evitar esa situación, estábamos pensando pasar de la transparencia activa a la transparencia pasiva. Para decir que llegáramos a publicar hasta la comuna, hasta el nivel de la comuna, sin perjuicio que las personas pudieran, con su clave única y dando el motivo o la razón por la que requieren los datos, poder solicitarnos conocer determinados domicilios de determinadas personas. Es lo que, en definitiva, nos ha llevado a un acuerdo más bien unánime del Consejo Directivo, porque claro, hay algunos que no estamos por el control social más completo, pero también tenemos que ver cómo lo vamos haciendo conciliar con el avance de las normas de protección de derechos de las personas y derecho a la privacidad, y también por situaciones hoy día, digámoslo claramente, situaciones de violencia, donde, claro, no es tan exagerado como el diputado aquel que hace unos años atrás dijo que los sicarios podían de ahí obtener el domicilio electoral para generar su crimen, pero sí efectivamente pueden permitir saber el lugar donde una persona puede ser ubicada, donde reside su familia. También en el caso de la violencia intrafamiliar, más allá de las residencias que tiene el CERNAM, donde las mujeres con sus niños habitualmente, o en algunos casos también hombres, son protegidos de la violencia del cónyuge respectivo, a partir de esa publicación del padrón auditado y posteriormente del padrón definitivo, pueden enterarse del lugar de domicilio específico. Eso es lo que quería comentar. Esto surge además de parte de la Comisión de Gobierno del Senado. Yo estaba en dos oportunidades la semana anterior y el día de ayer tratando el tema. No hay coincidencia ni acuerdo entre los senadores, hay distintas opiniones, pero yo lo que les pedí para tratar de evitar un cierto desorden y para, de hecho, radicar en esta comisión de la Cámara de Diputadas y de Diputados las modificaciones y la modernización de la legislación electoral, que esperáramos la decisión que tomaran acá las señoras diputadas y los señores diputados respecto de alguna modificación a los artículos 32, 33 de la ley 18.556. Yo no sé, Presidenta, tal vez argumentar, veo que hay bastante consenso en la necesidad de liberar de alguna forma a personas que por ley, no habiéndose reinscrito, se mantienen ya más de 3 años o casi 3 años, no, más de 3 años, como de alguna manera, zombie no me gusta usar la palabra, porque militantes no reinscritos. Va a ser especialmente importante tener liberado a ese número de militantes. En números gruesos, en abril del año 2016, había 833.000 militantes en todos los partidos vigentes a la fecha. Se reinscribieron 57.000 de los antiguos militantes. 750.000
de los antiguos militantes no se reinscribieron. Y el quórum de militantes los partidos lo obtuvieron por militantes nuevos que en esa época se incorporaban de acuerdo a la vida estatutaria del partido. Esto se ha ido reduciendo, pero hace que todavía al día de hoy queden 356.000 personas en esa situación. Yo quisiera destacar, yo creo que por lo menos algunos estatutos que yo conozco o que he podido conocer en algún momento, hubo partidos, yo diría que no haciendo uso de resquicios legales, no quiero entrar en ninguna polémica en esto, y si alguien lo insiste, lo concedo inmediatamente, para que no perdamos tiempo, pero en el año 2018 el Partido Igualdad liberó por la vía de la eliminación de los registros, no solamente la expulsión, también existe en algunos estatutos la eliminación de los registros por distintas razones. Yo tuve que dejar de militar en el partido en el que milité durante muchos años para asumir el cargo en el servicio electoral y más allá de que me costara o no renunciar, en realidad lo que hizo el partido fue eliminarme de los registros y con eso hizo que yo cumpliera la ley y no seguir militando. En el año 2019 el Partido Radical, más de 60.000 afiliados fueron también eliminados de los registros. El Partido País Progresista el año 2019 lo hizo. El Partido Ecologista Verde el año 2019, el Partido Humanista el año 2020, por último, más de 71.000 militantes fueron eliminados de los registros por el Partido Renovación Nacional hace algunos meses atrás. Entonces, ¿por qué es importante, creo, avanzar en esa línea? Si tenemos acuerdo y si la duda es que no podían hacerlo los partidos, no lo podía hacer el CERVEL, pero lo puede hacer la ley, dictemos entonces la ley. Tenemos 5 eventuales primarias, donde nos vamos a enfrentar de nuevo con el problema de que por qué el CERVEL me pasa esta cédula de votación con estos señores de este pacto, de este partido, si yo soy independiente. No, señor, usted no es independiente, usted por esta ley, y hay que echar en toda una explicación. Se va a agravar la situación porque de ganar el apruebo, 25 de octubre, vamos a tener que elegir convencionales y constituyentes. Y ahí hay una cantidad importante de personas independientes y que van a querer postular probablemente a esa convención, sea mixta o sea completamente electa o popularmente electa. De tal manera que nos vamos a encontrar, si se da el caso de que alguno de ellos esté entre estos 356.000, lo que es muy probable, porque son personas que alguna vez tuvieron motivación política o tuvieron vinculación con algún partido político, por eso están en esa nómina, salvo familiares y gente que uno de repente ha conocido en la vida que los van incorporando como para completar el quórum, pero así son las cosas. Nos vamos a encontrar con que el servicio electoral va a tener que rechazar candidaturas convencionales constituyentes por el inciso 6 del artículo 2 del artículo transitorio de la ley 20.900. Lo más probable es que este reclamo llegue al Tricel, y el Tricel, yo no quiero actuar, no me corresponde, no soy juez del Tricel, no soy ministro, pero entre el derecho a elegir y ser elegido como derecho humano, el artículo 21 de la Declaración de Derechos Humanos, y otros argumentos que uno podría decir, pudiera ser que los liberara y les permitiera, en definitiva, participar en ese proceso. Yo lo que quiero decir con esto es que no partamos un proceso constituyente tan relevante como este, judicializando la posibilidad de ser candidato o no. Tengamos absoluta claridad quiénes son militantes, quiénes son afiliados a los partidos y quiénes son independientes. Y dentro de eso, independientes debieran estar precisamente las personas, estos 356.000 personas, en la medida que lo señala la ley. Quiero sí hacer un punto, porque me parece que, no sé si Andrés, las normas quedaron fijadas a una fecha determinada. Son las normas vigentes al 1 de enero, al 25 de abril. De tal manera que, además, en este caso, imperaría la norma de la ley antidíscolos. Al mes de octubre del año 2019, estas personas figuraban como afiliados a partidos con los derechos suspendidos. De tal manera que si quisiéramos ser justos, sería conveniente, junto con esta liberación,
y recuperación de condición de independiente también se estableciera una norma de exclusión, de no aplicación de esa norma, de la norma de la ley antidíscolo, porque no tendría sentido darle hoy día el carácter de independiente y decirle, señor, pero usted en octubre del año 2019 militaba en el partido A, B, C o Z. Eso creo que no sería justo y por ende debiéramos también incorporar una norma que respecto de estas personas que hoy día recuperan la calidad de independiente, podemos poner una fecha o podemos dejar sin fecha, no se aplicará lo dispuesto en el artículo, no recuerdo el artículo, pero de la ley antidíscolo, todos sabemos de qué estamos hablando. Eso serían un poco mis comentarios, señora presidenta, cualquier consulta o duda, y como siempre le agradezco la gentileza de su invitación y la posibilidad de compartir con secretarios generales, autoridades de los partidos, con diputados, diputadas y con la representante del Ejecutivo y quienes nos acompañan en esta sesión. Muchas gracias. Presidente. Muy bien. Gracias, Presidente. don Patricio Santamaría. Secretario, dígame. Sí, presidente, que se incorporó a la sesión don Rodrigo Caramori, presidente nacional del Partido Regionalista Independiente Demócrata, por si quiere ofrecerle la palabra. Muy bien, vamos a pedirle la voluntad a la comisión, porque habíamos ya cerrado la palabra de los expositores. ¿Les parece que demos la palabra a don Rodrigo? Sí, muy bien, todos están de acuerdo. Vamos a darle de 3 a 5 minutos, don Rodrigo, para escuchar su opinión en torno a los temas de tabla, ¿cierto? Específicamente al tema de las elecciones y a los militantes suspendidos. Tiene la palabra, gracias. Muchas gracias, presidente. Yo ofrezco primero que todo la disculpa por haberme conectado un poco más tarde, pero había algunas actividades que me retrasaron llegar acá al computador y poder conectarme, así que agradezco la voluntad de todos para poder expresar lo que pensamos nosotros. Como presidente del Partido Regionalista Independiente del PRI, agradezco por su intermedio, presidenta, como decía recién, a todos los diputadas y diputados y a todos los integrantes de esta Comisión de Gobierno Interior, también a quienes están presentes. La oportunidad de poder expresar el parecer de nuestro partido referente a algunos aspectos técnicos que se nos hicieron llegar en un correo electrónico con alguna minuta. Y luego de repasar detenidamente los aspectos que mencionaba el boletín, por ejemplo, que se nos adjuntó en ese correo, el cual contiene varios aspectos relacionados a los cambios que se pretenden introducir, nos mostramos en lo general como Partido Regionalista favorable a dichas modificaciones, ya que esta viene en general a permitir un mayor orden y manejo de la información, tanto en este caso del servicio electoral, como principalmente de los ciudadanos con derecho a voto, lo cual les permitirá, por lo que estuvimos viendo y leyendo la información que se nos hizo llegar, van a poder manejar la información de una manera mucho más fluida, tanto ya sea por carta certificada o algún medio electrónico. Ahora bien, en cuanto a los dos aspectos principales por los cuales se nos consultó en el dicho correo electrónico y documento, el primero que hace mención a la publicación del domicilio del elector, una vez que ya el padrón esté auditado y publicado, como partido creemos no procede la entrega de dicha información, toda vez que como en otra legislación y cuerpos legales vigentes, esta se encuentra calificada como sensible, e incluso la ley de protección de datos resguarda algunos aspectos similares. Por lo cual, estimada comisión, estimamos que en concreto no nos mostramos favorables a que dicha información sea de fácil acceso, por decirlo de alguna manera, toda vez que además podría utilizarse por cualquier persona o grupo para fines electorales inadecuados, por lo cual alcancé a escuchar la última parte de don Patricio Santamaría y compartimos que se pueden introducir algunos aspectos en el sentido de pasar de una transparencia activa a una transparencia pasiva, lo cual también va a permitir un mayor control de quién sí realmente maneja cierta información importante. Ahora bien, relacionado con el segundo punto por el cual se nos invitó a esta comisión y que menciona sobre la exclusión de aquellos militantes que no fueron refichados y tampoco mostraron su voluntad para hacerlo, creemos sí sería prudente, toda vez que estaríamos sincerando datos relevantes como es la cantidad y el tamaño real de los diferentes partidos políticos, que fue una de las causas principales por las cuales la Comisión Engel en algún momento llegó a introducir este requisito legal como vimos en tiempo pasado. Ahora, ¿por qué tenemos este parecer? Muy simple, porque todos quienes estamos inmersos en la actividad política o en la vida pública sabemos que el manejo de cierta información es importante y relevante, que el derecho a la privacidad es vital para una normal y sana convivencia con los vecinos de cada uno.
Y también por algún aspecto, como mencionaba justamente el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, evita ciertos aspectos como la funa u otro tipo de situaciones que son realmente comprometedores para las personas. Y por otro lado, en cuanto a lo que respecta a los partidos políticos, es vital seguir profundizando en todo lo que es la transparencia, especialmente en los días turbulentos y complicados que estamos todos quienes estamos inmersos en este tipo de actividad. Así que, en honor al tiempo, le agradezco, estimada Presidenta y estimada Comisión, la oportunidad para poder pronunciarnos referente a estos dos puntos por los cuales se nos consultó. Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. De verdad creo que es un buen espacio para encontrarnos, para buscar que la futura legislación que podamos mejorar en este proyecto y, por cierto, en otros que está viendo gobierno, inclusive en la Comisión Unida con Constitución, que son temas propiamente que a los partidos políticos le interesan y a esta comisión, por cierto. Creo que es un buen espacio haber escuchado a los secretarios nacionales de los partidos políticos. Así que ofrezco la palabra a los miembros de la comisión o diputados y diputadas que están presentes. No hay palabras pedidas, presidente. Vamos a darle la palabra al diputado Longton, que está acá, y al diputado Velázquez, que me acompaña. Sí, muy breve, presidenta, agradeciendo la exposición de los secretarios generales y, por cierto, de Patricio Santamaría, que ha colaborado y nos ha ayudado mucho respecto a nutrir este proyecto y sacarlo con todos los elementos necesarios para poder subsanar todos los problemas que tiene la ley hoy día y que es tan necesario para efectos de los procesos eleccionarios que vamos a vivir y que no son pocos en este y el próximo año. En ese sentido, la pregunta tiene que ver y va a Patricio y los secretarios generales también que me puedan contestar. Yo entendí que respecto a los militantes que tienen sus derechos suspendidos, ninguno de los secretarios generales se opuso para poder legislar en ese sentido y poder sacarlos del padrón, en definitiva, para que puedan regularizar su estado y puedan volver a ser independientes. Y eso me parece muy positivo porque era una de las dudas que tenía el Ejecutivo. Y por lo tanto, zanjado eso, yo creo que ese elemento podría incorporarse en este proyecto de ley del Ejecutivo para efectos de resolver la situación de, creo que si bien no me falla la memoria, 364.000, creo que ha dicho Patricio Santamaría en la sesión anterior, que están en esta situación. Eso es muy bueno. Y por otro lado, respecto a la publicación de los domicilios, hay varias posturas. La que hace más eco, creo yo, el tema de la transparencia pasiva. Ahora, escuchaba a un secretario general que hablaba respecto a la posibilidad de poder impugnar determinados domicilios por fraude electoral, precisamente por que creo que es el delito más común, que es muchas personas residiendo en un mismo domicilio. Y en ese sentido, el punto que hace es súper válido respecto a que cómo va a tener la información si es que eso no se publica. Yo entiendo que la ley de protección de datos personales y los riesgos que ello reviste en la actualidad, y Patricio lo ha señalado muy bien, son evidentes. Pero podría haber una fórmula intermedia, no sé, yo en este momento he hecho volar un poco la imaginación respecto a, por ejemplo, que esa información la pudieran tener directamente una persona responsable, obviamente, y que tenga que ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley de protección de datos personales, que sea representante de un partido político, porque la verdad es que si tú pides la información por transparencia pasiva, tiene que ser como más o menos una pesca de arrastre, es decir, difícilmente va a poder tener, tendrías que pedir toda la información, y bueno, en todo caso, si se puede pedir toda la información, yo creo que en ese caso no habría problemas, pero esa es la pregunta, en el caso que fuera por transparencia pasiva, y obviamente cumpliendo con ciertos plazos, porque uno entiende que tiene que haber ciertos plazos para poder impugnar los domicilios de determinados electores. ¿Habría problema en solicitar que los partidos políticos pudieran solicitar, o el que estime, o el que esté interesado, pudiera solicitar toda la información respecto de todos los domicilios de los domicilios que se actualizaron en la última elección y que debían ser publicados y que no fueron producto de las modificaciones legales que se pueden generar en este Congreso? Eso, presidente. Muy bien, vamos a dar la palabra al diputado Velázquez. ¿Tiene alguna palabra, secretario? No, presidente, ¿va a necesitar prorrogar el orden del día, por favor?
Ya. Vamos a pedir el acuerdo para prorrogar la sesión. ¿Se acuerdan? Ya, muy bien. Diputado Velázquez. Gracias, señora presidenta. Saludar a cada una y a cada uno de nuestros colegas. Saludar a don Patricio Santamaría. Y también aprovecho la ocasión para felicitarlo por la labor que él ha realizado en forma ecuánime, profesional, dándole a todos los partidos políticos las mismas posibilidades. Y eso habla muy bien de quien hoy está a la cabeza de este servicio tan importante. Y yo quisiera dirigirme muy especialmente a los señores secretarias y secretarias de los partidos políticos que no tienen representación parlamentaria en el Congreso, a que el estudiar el proyecto que se pretende mejorar, perfeccionar para el bien de la democracia en nuestro país, nos pueden hacer llegar a la Secretaría todas aquellas indicaciones que ustedes consideran que sean importantes, de tal forma que se puedan estudiar acá, y porque mucho de esto ocurre que las indicaciones las presentamos a aquellos partidos políticos, aquellos diputados que tenemos un partido político, nos cobijamos en un partido político. Pero pueden haber indicaciones muy interesantes de aquellos partidos que no tienen representación y que esto puede contribuir a mejorar aún más el proyecto que pretendemos que sea de transparencia para todos los chilenos, donde la democracia transparente prime sobre la situación que hoy día nos estamos discutiendo de militantes que no existen, de situaciones gravísimas, y eso puede afectar y sin lugar a duda la vigencia y la existencia de un partido político. Y como el objetivo no es ese, le solicitamos a aquellos partidos políticos que no tienen representación parlamentaria, si me lo permite, señora presidenta, que se puedan dirigir a la comisión que usted dirige, hacer llegar estas indicaciones, cosa que aquellas que sean interesantes, muchos de nosotros podamos también tomarlas. Eso, presidenta, y agradecer a cada uno de nuestros invitados. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ceder la palabra a don Patricio. ¿Escucha? Ahí sí. Presidenta, respecto a del comentario siempre interesante del diputado Longton, que ha sido muy activo en esto, y efectivamente hoy día uno debe distinguir los tres padrones, en definitiva, que tenemos que construir durante el proceso electoral. El cierre, ¿no es cierto?, de los padrones para los efectos de cambios de domicilio, cambio de sexo, para los efectos, por ejemplo, es bien interesante, pero la demora o el retraso permitió que 1.800 personas que hicieron uso de la ley de identidad de género pudieran rectificar electoralmente todas las rectificaciones que habían hecho en el registro civil en su momento, de manera administrativa. Bueno, más allá de que casi 120.000 jóvenes van a cumplir 18 años de aquí al 25 de octubre y van a tener, por ende, derecho a voto en el plebiscito. Pero cerrados 140 días, nosotros 120 días antes tenemos que elaborar el padrón provisorio, que la ley ya dice que es público. El padrón provisorio es público y nosotros tenemos la obligación de enviar copia de esos padrones a los partidos políticos. Tenemos que entregar copia y además la ley establece que cualquier persona puede solicitar este padrón sin ningún costo salvo el costo de reproducción. A veces cobrábamos, ¿no es cierto?, tuve que poner unos cassettes, unos CD, y hemos ido evolucionando y modernizando. Primero se entregaban en papel. Entonces, ahí hay un primer punto. 120 días, entre los 120 días y los 90 días, el padrón es público y está en manos de las auditoras independientes, pero también tenemos la obligación de entregarlo a los partidos políticos, en este caso 25, que tienen vigencia actualmente, y a cualquier persona que lo solicite.
del día 90 al día 60 lo publicamos ya en la página web. Para decir, de ser público pasa a ser publicado para los efectos de que se puedan ejercer las acciones ante la justicia electoral durante los 10 días siguientes. Y 60 días antes de la elección tenemos la obligación de volver a publicar ya el padrón definitivo, haciendo el alcance, ¿no es cierto?, de su ingreso. Y ahí aquellos reclamos que son aceptados, que son acogidos por los tribunales, nosotros tenemos que hacer las correcciones del caso, tenemos que excluir a quienes ordenen su exclusión, y queda el padrón ordenado, pero en todos estos procesos siempre está el tema del domicilio electoral. Yo creo que ahí hay una salida, ¿no es cierto? Nosotros no estamos por negarle a los partidos políticos el conocimiento del domicilio electoral de los electores. Lo que sí nos complica, y recibimos las reclamaciones, las dudas y el temor de algunas personas, tener que publicar en la página web 15 millones de domicilios. Entonces, creo que esto podría, de alguna manera, equilibrarse en el sentido de mantener la obligación de la entrega a los partidos políticos, a los secretarios generales, que son los presidentes, que son las autoridades responsables de los respectivos partidos políticos, entregar esa información, pero para el resto de los ciudadanos o ciudadanas, establecer que a clave única, dando razón de sus dichos, puedan solicitar determinados padrones, que puede ser el padrón completo de una comuna o determinados nombres respecto a los cuales tengan ciertas dudas. Podemos compatibilizar así entonces ambas legislaciones. Eso se me ocurre plantear. Y lo segundo, bueno, agradecer los comentarios, creo que son inmerecidos, pero siempre se agradecen, sobre todo en la actividad pública. Hoy día recibir buenos comentarios, por Dios que cuesta y que excepcional es, así que le agradezco al diputado Velázquez lo que señalaba. Y también, bueno, no me voy a inmiscuir respecto de su idea de abrir espacios de indicaciones, pero creo que sin duda es muy valiosa. Vamos avanzando, esa es la impresión que tengo, y el último comentario que hago hacia democracia más directa. Es probable que con el tiempo hoy día se vuelvan a discutir si gana el apruebo en la nueva constitución, aspectos donde hoy día participa, mirando la experiencia de otros países, con mucho mayor frecuencia el pueblo, por la vía de proponer determinada iniciativa legal, por la vía de dejar sin efecto leyes, como en el caso uruguayo, que lo han hecho en situaciones muy especiales, por la vía de las acciones revocatorias, y dentro de eso la posibilidad de que los partidos que no tienen representación parlamentaria puedan tener un espacio para hacer valer sus indicaciones, su voluntad, sin duda enriquece la democracia. Así que muchas gracias, Presidente. ¿Presidenta? Sí. Muchas gracias, don Patricio Santamaría. Muy bien, compartimos muchos de los planteamientos señalados tanto por los diputados y diputadas como por los que ha señalado. Dígame, secretario. Sí, me dicen que Salud va a sesionar en esa sala a las 5. Ya, muy bien. Ponerle término. Bueno, yo pensaba darle la palabra a los secretarios por si alguien quisiera aportar algo más, pero desde ya, en base a lo planteado por el diputado Pedro Velázquez, y que yo acojo, por cierto, de que estén atentos a la discusión de este proyecto, porque si bien nosotros los convocamos para consultarle estas materias, también es probable que sumemos otras más, ¿ya? Y que van a estar las puertas abiertas a través de sus bancadas, y quienes no tienen representación de las bancadas directamente lo pueden hacer a la comisión para considerarlas en las posibles futuras indicaciones. Así que desde ya agradecemos, creo que así vamos a ir mejorando la política, los procesos democráticos y lo que esperamos, ¿cierto?, que en adelante sea los desafíos que tiene Chile. Así que necesitamos trabajar unidos en estos temas para tener una mejor política con más transparencia y que sea mucho más eficiente y efectiva
en los días que nos encontramos. Así que quiero agradecer a nombre de los diputados y diputadas a los representantes de los partidos. Creo que estamos al debe en materia de mujeres, pero ya vamos a seguir avanzando hacia allá. Y agradecer a una representante del Ejecutivo y, por cierto, una vez más a Patricio Santamaría, que ha estado acompañando todo este proceso. Y, por cierto, señalar que la Comisión también del Senado de Interior se encuentra viendo muchas de estas materias, pero también entiende que este proyecto está radicado en la Comisión de la Cámara y esperamos prontamente despacharla, ¿ya? Así que eso es. Muchas gracias y sin otro tema más en la tabla, agradecemos a ustedes. Les pido a los diputados y diputadas que se queden un ratito para poder fijar un procedimiento en lo que continúa en la comisión. Gracias. Diputados, nosotros tenemos hoy día que fijar un cronograma. La diputada Daniela Sicardini había planteado el que pudiéramos invitar a un académico más. Y, señor secretario, corríjame la fecha del proyecto. Presidenta, la verdad es que de no renovar la urgencia del Ejecutivo sería el día 18, de manera que sería ideal que la renueve, para poder tener tiempo después para dar un plazo para las indicaciones. Está aquí el representante del Ejecutivo, Begoña. ¿Tiene alguna información si contamos con algo de plazo? Y de lo contrario vamos a fijar la idea de legislar para la próxima reunión y plazo para indicaciones. Lo voy a consultar con Máximo Páez y les puedo comentar. Yo puedo hablar con Juan Carlos, si usted le parece, Presidenta. ¿Presidenta? Muy bien. ¿Sí, secretario? No, y para recordarle la hora, que estamos al filo de la hora. Muy bien. Don Patricio. Den la palabra a don Patricio. Don Patricio Santamaría, por favor, para el cierre. Tiene que activar lo doy yo, secretario. Tengo muy claro los tiempos, así que don Patricio Santamaría tiene la palabra. Sí. Don Patricio tiene que activar su micrófono. La pregunta es si me retiro o no, porque quedé como en la duda. Se fueron retirando algunos, yo no sabía si quedarme Muy bien. o no. Don Patricio, lo que pasa es, espéreme un minutito, lo que pasa es que estamos definiendo justamente el poder cerrar esta jornada. Ya, mire, secretario, vamos a tomar el acuerdo de ver si tenemos la posibilidad de que pueda venir la sugerencia de la diputada Daniela Sicardini. Don Gabriel Osorio. Sí, y si nos confirman para la próxima, ok, y si no, de lo contrario, aceleramos nuestro proceso y abrimos un espacio para indicaciones hasta el mismo día. Ya se vota la idea de legislar y luego en particular. Muy bien, agotando la tabla, se levanta la sesión. Muchas gracias.